Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder, mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir grande, víscera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Ahora ya sí que sí, podemos estar seguros de que la extrema derecha existe en España y que su aparición tras las elecciones de Andalucía ha sido de mayor envergadura de lo que muchos o muchas creían o esperaban. Con esos 12 escaños y los 400.000 votos recibidos, han logrado que la izquierda comience a tomarse en serio eso de la extrema derecha. Ahora sí que sí, están bien representados en las instituciones. Igual ha llegado el momento de dejar a un lado los memes que ridiculizaban al partido de ultraderecha y a sus integrantes y comenzar a plantear propuestas y estrategias serias. Sin embargo, esto último es quizás el verdadero problema. Durante estos últimos días se han venido sucediendo una cantidad de reacciones diversas, desde las protestas en las calles de quienes no aceptan a la ultraderecha en las instituciones, hasta la elevación del discurso antifascista por parte de Pablo Iglesias o Alberto Garzón. Otros, como el periodista Antonio Maestre, decía en Twitter lo siguiente: usar el término fascista para intentar demonizar a Vox es un error, ni siquiera importa si lo son o no. Para ellos es una medalla y eso tendría que ser motivo más que suficiente para que alguien que se considere antifascista reflexione y busque la manera de ser más útil. Entre unos y otros hay algo en común, y no es otra cosa que esa incertidumbre a no saber qué discursos elegir, ahora que la extrema derecha se ha convertido en un rival de especial consideración para aquellos partidos que, como el propio Vox, se nutren en buena medida de ese espacio político que conforman no solo los indecisos, sino también el votante cabreado de los poderes políticos tradicionales, el votante que cree que el cambio está en un giro hacia esa radicalidad de los nuevos partidos. Con las elecciones autonómicas, municipales y europeas a la vuelta de la esquina, cabe plantearse de forma seria esa ya clásica pregunta del qué hacer ante una previsible consolidación de esa extrema derecha que ahora, sí que sí, forma parte del tablero político. Os habla Eduardo y conmigo están Jorge, Miguel y Ross, y nos acompaña Vivi al mando del sonido y Garci con las cámaras. Bienvenidos al que es el 6º programa de La Placita. Empezamos. En la polémica de esta semana, pues tocaba, por mucho que nos pesase, hablar de nuevo de Vox, porque últimamente estamos hablando mucho de Vox debido a los resultados que han obtenido tras las elecciones andaluzas. Por tanto, venimos a traer aquí una serie de puntos o claves que nos parecen relevantes para analizar el problema o cómo afrontar el fenómeno Vox. Y en primer lugar, para destacar uno de los... no errores, pero sí que uno de los puntos hacia los que se han dirigido las críticas es, en primer lugar, el tema de los medios de comunicación, a los que se ha culpado en gran parte de elevar a Vox y ponerlo en primera plana y darle más importancia de la que en principio debería tener un partido que hasta el momento no tenía representación institucional. Entonces os planteo aquí en esta mesa de debate ¿qué pensáis sobre el papel de los medios de comunicación? ¿Les han dado más poder o al hablar de ellos les han puesto encima de la mesa cuando no deberían estar? ¿Es significativo lo que hagan los medios de comunicación al hablar de Vox o no hablar de ellos? ¿O cómo hablan de Vox? ¿Qué pensáis? Bueno, sí.
Si Miguel no quiere decir nada, pues lo digo yo. Es que como Eduardo no le da paso a nadie, pues no... Nos Yo lo pasa a yo todos, abro la cabrón. veda y vosotros habláis si queréis. ¿Ves? Esto es No, uno de los problemas que ha pasado en los medios de comunicación. Que discute la gente y así entra Vox. No, yo creo que en los medios de comunicación han pasado dos cosas. Por un lado, se ha podido, digamos, quitarle hierro al asunto de lo que supone Vox, ¿no? Y hacer este mantra de supuestos demócratas que dicen que hay que respetar todas las opciones, sobre todo sin desmentir, en muchos casos, su ideario, los mensajes que lanzan en las televisiones y demás, porque al final tú puedes entrevistar a alguien, pero se ven a veces a muchos periodistas muy críticos con determinados partidos, muy críticos con determinados programas, sacándole todas las cosquillas, y no parece que eso haya ocurrido mucho con Vox. A lo mejor eso es parte del problema. No lo sé. Y luego sí que creo que se ha sobredimensionado el fenómeno, dándole más voz a lo mejor de la que debería tener. Claro, yo creo que ahí hay algo que mencionas que es bastante importante y es esa parte de cómo a ciertos partidos, sobre todo ahora, viendo el resultado, en el papel que le toca al Partido Popular y a Ciudadanos, en el sentido de lo que tú has comentado de que se considera Vox un partido absolutamente demócrata y que tiene el derecho a estar representado institucionalmente y que como tal, ¿por qué no íbamos a crear un pacto para conseguir el Parlamento y gobernar con alguien que democráticamente ha sido elegido? Entonces claro. como que se desliga un poco esa parte y se esconde la parte de, bueno, qué ideario tiene este partido, por qué se le critica y por qué se le considera realmente de extrema derecha, ¿no? Claro. Sí. Yo creo también que, uno de los en los medios de comunicación, uno de los problemas también es que no se presentan alternativas o programas o ideas alternativos más allá del establishment que básicamente viene a ser lo que llevamos durante estos 40 años de democracia, que al final sabemos de sobra que eso está totalmente caduco, ¿no? Y que eso ya no convence a la gente. Entonces yo creo que también, puede haber parte de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Pues porque sí, las voces que llevas, digamos, más progresistas, hasta cierto punto se han hecho un hueco en la televisión, en la televisión, en los medios de comunicación en general, pero no es transgresor. Ahora mismo yo no lo veo mensajes transgresores, ¿no? Y entonces lo que se sale de la norma, no tenemos un elemento para comparar que sea realmente más atractivo que para gente que está fuera, que cree que las instituciones son una mierda, que no le convencen. Entonces eso me parece que es grave también. Y de aquí podríamos irnos a otras de las cuestiones en las que se ha venido comentando el debate, y era cómo se ha articulado estas elecciones autonómicas de Andalucía en clave nacional, ¿no? Pensando también en un rechazo al trato que se ha dado al independentismo catalán, etcétera. ¿Creéis que va a suceder esto, que las próximas elecciones municipales autonómicas se van a mover en esa misma línea? ¿Qué es lo que pensáis respecto a que esto se mueva en clave nacional? Yo estoy convencido, vamos. Y además es que eso es lo que más daño hace a la izquierda ahora mismo, porque no me parece que haya un modelo de España muy claro en el que todos estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, me parece que van a ir por ahí, porque además es que es lo que favorece a la derecha en general. Entonces, yo estoy convencido, vamos. Y como no lo atajemos pronto, yo lo veo... Claro. Lo veo... Precisamente en el atajarlo creo que está parte del problema que tiene la izquierda a día de hoy. Y en la izquierda, permitidme que no incluya el Partido Socialista. No, claro. Principalmente porque está muy bien cuando tú te opones a algo. Y es muy cómodo. Es decir, yo estoy en contra del fascismo. ¿Pero qué me propones? Porque lo que ha conseguido Vox, que también... digamos que es en clave nacional, pero que en Andalucía ha podido pesar más todavía, el tema de la inmigración, por ejemplo, el odio es un aglutinador potente. Y evidentemente los 400.000 que han votado a Vox, no podemos decir que todos sean fascistas, pero desde luego aglutina. Y tienen un modelo de España muy concreto y muy claro. O sea, lo que tienen para mí es que no vienen no vienen a romper con nada. Vienen a profundizar lo que ya existe y a llevarlo hacia un punto más reaccionario, si cabe.
el modelo de Estado, quitar las autonomías, recentralizar, etcétera, etcétera. Y eso funciona porque ellos tienen el modelo clarísimo. Claro. Y cuando tú le hablas a la gente desde esa claridad, pues puedes generar confianza. Y mucha gente se puede olvidar de ciertos puntos de tu programa que sean realmente terribles. ¿Qué pasa? Que la izquierda no tiene un modelo alternativo a día de hoy. Porque ¿de qué se habla? Se habla de reforma, se habla de ruptura, pero no se concreta, no se... Entonces, en clave nacional siempre se van a producir todas estas elecciones. El tema catalán influye, pero yo creo que es sobre todo la alternativa. O sea, ¿qué haces con Cataluña? ¿Qué propones? Y sobre todo, ¿con qué aglutinas a la gente que podría votarte? Claro, ahí yo creo que podríamos irnos bastante bien al tema de la crítica hacia la izquierda, de cómo se han planteado estas elecciones, cuáles han sido las críticas que se han achacado a la izquierda y cómo se ha redirigido eso y cómo qué sacar en claro de todas esas críticas y sobre todo para afrontarlo hacia las elecciones que vienen, que están al caer. Entonces, claro, hemos podido ver estos últimos días en Twitter quizá debates que tampoco llevaban a mucho más, como que criticaban que se había establecido el discurso en un discurso identitario y ha habido ahí un choque entre feminismo y gente que no creía que era así. Yo creo que quizás hemos caído también en la exageración de las redes sociales, Sí. pero igual no dando tanta importancia a esto, o sí, no lo sé, ¿qué ha sido lo que ha podido plantearse mal? ¿Por qué ha habido tanta gente indecisa que se ha ido a Vox? ¿Cómo recuperar parte de ese electorado que va y viene? Todas esas cosas, ¿cuáles han sido los problemas y las críticas que se le pueden hacer a día de hoy? Y sobre todo, ¿por qué se ha quedado la mayor parte del electorado de izquierdas en casa? Sí, eso es Porque otro factor que es bastante importante. Sí. También hay que decir que los obreros no están votando en masa a Vox. No. O sea, esto no está pasando. Y además están los estudios ahí, que lo recordaban muchos analistas también, que son rentas altas en general las que votan a Vox, porque además no podemos olvidar, y por eso digo que su programa electoral no es rompedor, quieren profundizar más si cabe en el neoliberalismo y su política económica es la misma que PP, Ciudadanos y en algunos aspectos incluso podríamos meter ahí en el saco al PSOE. Entonces, claro, ¿por qué se queda la gente en casa? ¿Qué hace que no conectes con tu supuesto electorado y las bases que te van a hacer, pues eso, tener un resultado mejor y representar a esa parte, es que ese 40% ¿qué son? Los que se han quedado en casa, ¿qué son? Porque habrá gente ahí que no es de izquierdas, pero hay muchísima gente que no ha querido salir de su casa para votar. Entonces, no lo sé si es por lo que decíamos de que no hay un mensaje claro por parte de las izquierdas. Sí, puede quizás... También ha podido pesar, no se puede olvidar, que el hartazgo con los socialistas en Andalucía viene ya de décadas. Sí. Entonces eso influye. Cuando tienes tantos casos de corrupción y tantas cosas, pues puede influir. Pero no lo sé. O sea, es complejo. Creo Sí, que no... yo creo que es una cuestión bastante compleja. O sea, yo intentaría o creo que la clave para combatir a la extrema derecha es acentuar el discurso de clase. Yo creo que eso es básico. Porque va a llegar un momento en el que va a haber diferencias de discurso. Entonces, además es que lo hemos visto en Europa, o sea, lo hemos visto en Italia o en Francia. Es que los partidos tradicionales, Partido Socialista, la derecha conservadora en Francia, es que han desaparecido porque se les ha pasado por encima la extrema derecha y en Francia ha tenido que surgir un movimiento nuevo, digamos, como transversal, así todo muy sistémico. Muy sistémico. Pero bueno, ¿Chalecos amarillos dices? ¿O? No, hablo de Macron, Macron, ¿no? sí. O sea, hablo de que el sistema se ha tenido que reinventar Sí. para poder sobrevivir, ¿no? O sea, pues puede que lleguemos a esa situación. Entonces, si queremos, o sea, habrá que ver si queremos parecernos a Mélenchon o queremos ser un movimiento 5 estrellas, la izquierda, quiero decir, no lo sé, planteárselo, Claro. ver hacia dónde tiramos, ¿no? Yo personalmente me interesa mucho más el movimiento de la Francia insumisa, pero... Claro. Sobre Entonces, todo porque pues, hay que generar un aglutinador, Ujú. que esa es la clave. O sea, por Claro. ejemplo, cuando se critica lo que ha habido en redes de que este problema con lo de los mensajes identitarios, que muchas feministas han reaccionado como si fuese un ataque al feminismo, yo creo que el feminismo no solo no está en cuestión contra el fascismo y como motor de futuras luchas, sino que además tiene que servir de ejemplo porque ahí ves como muchas mujeres se sienten parte de algo, precisamente porque es su movimiento, es el movimiento emancipador de las mujeres, pero no se ha conseguido que eso se extienda
digamos, a un colectivo mayor. Es decir, las feministas tienen claro que la pertenencia a ese colectivo, los colectivos racializados que defienden sus derechos, el colectivo LGTBI, pero todo eso tiene que tener un denominador común, que es precisamente lo que dice Miguel, de conciencia de clase y de lucha de clase, creo yo, y luego que se extrapole a un modelo de país, que a día de hoy, si vemos a los partidos de régimen, que son PP, Ciudadanos, Vox y PSOE, que defienden a la monarquía y el régimen actual como está, con alguna reformita, o incluso para ir para atrás, es la república. O sea, contraponer un modelo contra otro, porque si no contrapones eso, te van a ver como algo más que no vienes a cambiar nada. Si te conformas con una reforma, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí yo creo que deberían ir los tiros. Ya hablamos en otro programa también del tema de la República y de la votación que se hizo en el distrito de Vicálvaro. Entonces, si queréis remitir también a ese programa, pues os invitamos a ello. Y nada, hasta aquí ha venido la sección de la polémica de hoy. Creo que volverá el tema a debate porque no creemos que sea un tema que se acabe aquí. Así que nada, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y dale a la musiquita. A ti, guapo. Pues nada, estamos con la sección de Ross y a la que este querido presentador nunca consigo que me confieses de qué va tu sección, así que nada, como haces tu sección como quieres, pues empieza a hablar de tu sección, que son las míticas de Ross. Míticas de Ross, pues a ver qué nos traes hoy. Sorpréndenos, por favor. No se prepara nada, te he dicho, ¿eh? Pero bueno, Que pues yo quiero expandir fronteras, ¿no? Entonces, lo que tú quieras. Repoblar la tierra. llegar a más gente. Entonces, claro, ya lo hemos hecho para el programa especial para borrachos, otro para no sé qué. Los dioses, ¿de qué vamos a ir hoy? Hoy van a ir los dioses para los travestis. Hoy voy a contar unos cuantos, o sea, ¿a quién tiene que rezar un travesti? Pues hoy os lo voy a contar, los dioses que se han travestido. A Así RuPaul que tiene que rezar. ¿Eh? A RuPaul. Al RuPaul Y y todas las drags. Claro. Entonces, traigo dos héroes y dioses que se han travestido. Y el primero de ellos es Aquiles. ¿Eh? ¿Que no sabíais esto de Aquiles? Pues sí, vamos a empezar explicando quién es Aquiles. Aquiles es el hijo de Tetis y Peleo. ¿Quién es Peleo? Peleo era un rey de Egina, rey de los Mirmidones. ¿Egina? Bueno, sí, Egina. Oye, que yo estaba en Egina, tú. Pues de ahí era rey. Y ahí es donde vivía con los Mirmidones, que era su ejército, que era la leche. Ya ves. Y Mirmidón significa hormiga. Era un ejército de hormigas. Hay muchas La leyendas isla no es sobre- muy grande, por eso. No, es pequeñita. Luego está su madre, que es Tetis. Tetis. Sí. Entonces, ¿quién es Tetis? Tetis es una Nereida. Las Nereidas son ninfas, o sea, una especie de divinidad menor del mar. Son 50 hijas de Nereo, que es un dios del océano, de las olas y cosas de esas. Nereo. Sí, entonces, ¿Familia de Poseidón o no? son dioses del mar de distinto origen y esas cosas, pero no tienen las olas. No es cenan juntos en Navidad. No, Vale. no cenan juntos. Entonces, una de estas hijas es Tetis y entre los dos tienen un hijo y se llama Aquiles. Entonces, a Tetis le dicen, cuando nace Aquiles, que su hijo tiene dos opciones. O ir a la guerra de Troya y morir siendo un héroe, o vivir siendo un Mindundi, que no ha hecho nada en su vida. Entonces, ella pues le da miedo y demás, y cuando empieza la guerra de Troya, lo que hace es decirle a Aquiles que no vaya a la guerra. Que se vaya a Esciro, que es una isla del Egeo, y que allí se quede en la corte del rey Licomedes. Entonces Aquiles dice, sí, yo guerra, o sea, mierdecilla, no quiere ir a la guerra y se queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice para que pase desapercibido? Pues le disfraza de doncella. Entonces Aquiles se tira ahí los años mientras está ahí en la guerra y demás, se tira disfrazado de doncella, con un montón de doncellas, hasta tiene un hijo ahí con alguna doncella, pero no le pillan. Claro, solo pasa la teta. Casualidad, Tetis se lo pasa. Entonces,
Esto da para cerrar el programa ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Ulises sabe también otra leyenda que dicen que sin Aquiles la guerra de Troya está perdida. Entonces dices, tengo que ir a por él. Entonces va Ulises, que en griego es Odiseo, y va a por él. Entonces es muy famoso Odiseo porque es muy astuto. Su astucia, vamos, no tiene límites, ¿eh? Él es el que ideó el caballo de Troya. Entonces dice, voy a conseguir hacer una treta para para descubrir cuál de las doncellas es Aquiles. Entonces se disfraza de vendedor ambulante, llega a la isla y monta un mercadillo. Y son todo ropa de mujeres, joyas de mujer y cosas de estas. Y entre ellos pone una espada y una armadura, y un escudo. Entonces, todas las doncellas pues van pasando, se fijan en el resto de cosas, y solo una de ellas se fija en las armas. Y dice, te he cazado. Tú eres Aquiles. Dice, me cago en la leche, voy a tener que ir a la guerra de Troya. Y por eso va Aquiles a la guerra de Troya. Y una cosa te digo, ¿era tan, ¿cómo se dice? ¿Andrógino? Porque yo creo que hay un brazo ahí, ¿no? Para agarrar una espada, un brazo tiene A que ver, haber. claro, pues tendría mucha espalda, mucho, yo qué sé. Pero iría con su túnica, ¿no? Y no se le ve. No sé. Y afeitadito, ¿no? Además la llamaban Pirra, ¿A porque quién? era pelirrojo. Ah, Entonces la doncella Pirra. Bueno, y luego el otro héroe que os traigo es Thor. Thor también tuvo su época de disfrazarse. El marido del Zapataki. Entonces, os voy a hablar del Thor de verdad, no de ese Vale. Mindundi. Bueno, vale. Que la verdad es que a mí me gusta como Thor. dale caña, Ross. Bueno, vamos. Entonces, Ya se espabila. hay una historieta que aparece aquí en el librito que traigo, en la Edad Mayor. Librito Pero enseña de cámara. Enséñalo a cámara. principal para mitología Editorial nórdica. Alianza. Es la mejor que hay. No es la mejor editorial, pero es la mejor edición de este libro. Entonces, un día se despierta Thor y se da cuenta de que no tiene su martillo. ¿Qué ha pasado con su martillo? Entonces le dice a Loki, ala, vete, Loki, que es su hermano. Hermano. No nos O dejes sea, así. No. son como... ¿No es hermano? hacen de hermanos, pero no son de los mismos padres. Pero para ellos son como hermanos. Bueno, yo qué Entonces, sé, hay muchas familias funcionales. Claro. Entonces, el Loki es como si fuese adoptado. Entonces, se va Loki a buscarlo y se da cuenta que se lo ha robado un ogro gigante, como lo quieras llamar. Bueno, se llaman así. ¿Gigante Se o llaman, no? se llaman Purrs. No sé cómo suena esto. Purrs. Eso lo ¿De sabré. qué color es el bolígrafo? Purrs. No Es será negro. azul ese bolígrafo. Si alguno sabe En negro. cómo se pronuncia esto, que nos lo mande, por favor, en los mensajes. Soy del- Bueno, pues estos son como Abrimos chat. ogros, un gigantes, no sé, es algo así muy raro. Entonces es una especie de ogro y se llama Trim quien lo tiene. Y entonces le dice Trim a Loki que solo devolverá el martillo si le consiguen casar con Freya. Freya, que es la diosa del amor y de la fertilidad. Hermano de Frey. Efectivamente. Entonces va Loki, se lo cuenta todo e intentan convencer a Freya. Pero Freya dice que ni de coña se quiere casar con un ogro. Entonces dicen, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es disfrazar a Thor de Freya y que se case él con ¿Pero qué me estás contando? Trim para así le den el martillo. Entonces van y Thor está un poco... a mí no me mola este disfrazarme, pero Loki encantado le dice, yo me disfrazo también contigo de doncella y ahí, él encantado, ese se la gozaba ahí. Y entonces van allí, se montan todo el bodorrio y claro, Thor, pues un dios nórdico de esto, pues se ponía hasta el culo ahí a comer pla, 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 y se queda Trim un poco, pero ¿qué pasa con esta diosa? Que, joder, como engulle, ¿no? Si ni traga ni nada. Dice, y vaya espaldacas tiene, ¿no? Dice, yo no me la imaginaba así. Y esos ojos decían que era fuego, que te conquistaba y parece que me van a matar. Y Loki, no, es que tiene mucha hambre, que lleva días sin comer, no ha dormido y demás. Y dice, bueno, entonces vale. Entonces, la hermana de Trim, una ogresa así, él también está todo el rato diciendo... Ogresa, qué bonito. El desenlace rápido, por favor. Sí, todo el rato diciendo, yo quiero ya las joyas, no sé qué, venga, los regalos, muy avariciosa. Entonces dicen, sí, venga, lo primero, el martillo. Y cogen, le dan, porque Thor sin su martillo es un mindundi, no hace nada. Es coger el martillo y hace pum, pum, martillazo a Trim, se lo carga, tucutum, martillazo a la hermana de Trim, también la mata, y acaba el episodio diciendo... El episodio. Diciendo, la hermana, que era muy avariciosa, dice, no tendrás ni riquezas ni joyas, pero un buen martillazo sí te ha llevado. Así acaba él.
el este. Y final de temporada. Y sin su martillo es un mierda. Joder. Un mierda, Thor, no vale para nada. Fíjate. Pues Vaya nada, tela. verdaderamente interesante lo que nos has traído hoy. Pues os dan ganas de... Ya te pasarás el libro. de vestiros también vosotros esta noche. Ya lo veremos. Un poquito. Lo Puede negociamos haber luego. travestismo. Así que Sí. nada, muchísimas gracias, Rob, por tus Nada, hombre, míticas. nada. Y nos vemos en la siguiente. Sí. Pon la musiquita, Vivi. Te mataré con mis zapatos de claqué. Sexto programa de La Placita y volvemos con necromáticas, ¿no, Jorge? Me Sí, informan de eso. era el sexto también en la anterior sección, Sí, pero me apetecía decirlo ahora. Vale. Volvemos con necromática, sí señor. Voy a mencionarlo porque ya que lo he hecho, pues lo menciono. He vuelto a hacer una encuesta en redes sociales y ha sido un desastre porque cada vez que Vaya. votaban había empate. Y al final he decidido hacer lo que me apetecía. Pues mira. La opción era Rabe o necromáticas y he dicho pues necromáticas porque además viene un poco hilado porque se está acabando 2018. Si es que la democracia trae muchísimos problemas. Entre otros Vox. Claro Así que sí. mm, Entonces, ¿de qué vas a hablar? pues vamos a hablar de un tipo que se llama John Allen Chau. Alan Chao. ¿Os suena? Chau. Pues la verdad es que no. Pues os va a sonar enseguida. Este ver. sí. Hack. No como cuando que dice Miguel que me invento para tener secciones O aleatorias. como las secciones de Miguel que dicen nadie las entiende. pero Exacto, bueno, exacto. Así hago yo también ciencia. Vale, pues este tipo os va a sonar enseguida en cuanto os lea la necroficha. Murió hace muy poco. He traído uno muy actual, ¿vale? Fecha de la muerte 17 de noviembre de 2018. A la edad de 27 años. Y lugar de la muerte, Sentinel del Norte, India. Amigo. Big Trouble. Causa de la muerte, evangelizar donde no tocaba. Claro. Y ahí ya vamos viendo por dónde va la cosa. ¿Qué pasa? Vale. ¿Quién era este tío realmente? Pues este tío, John Allen Chau, era un misionero de origen estadounidense. ¿Vale? Entonces Chau un día se propone salir desde Alabama, que era su tierra de origen, rumbo a Sentinel con la idea de evangelizar a unos cuantos negros. Porque esa era su idea mayormente. Llevarles a Jesús a esas gentes incivilizadas. Y para más inri es que lo deja escrito tal cual. O sea, no es que esto se haya interpretado así. Él mismo dejó por escrito a sus padres sus intenciones antes de irse de cruzada. Y puso en la carta un extracto, es: puede que penséis que estoy loco, pero creo que merece la pena llevar la palabra de Jesús a esta gente. Vaya imbécil. Por favor, no os enfadéis con ellos o con Dios si me matan. ¿Vale? Bueno, el tío por lo menos sabía a lo que iba, Claro. ¿no? Sí, sí. decir. Iba preparado. O sea, la primera parte es como estoy fatal de la cabeza y la segunda es al final de la carta me entra la cordura y me doy cuenta de que es posible que muera, ¿vale? Pues eso, dicho y hecho, Chau llegó al archipiélago de Andamán, que es donde se encuentra Sentinel del Norte, que para que nos hagamos una idea es un archipiélago que está, digamos, al sur oeste, creo, de India, cerquita de lo que viene haciendo ya India continental. Y llega al archipiélago de Andamán, donde está ubicada Sentinel, y unos pescadores son los que le acercan a la isla. Pide a unos pescadores que le lleven. Y estos mismos pescadores son los que describen la escena que vivieron cuando se van alejando de la isla y dejan ahí pues al pobre Chau. ¿Pero dónde le dejaron en el mar? No, le dejan en una playa. Ah, los mismos pescadores llegaron a la playa. isla. Sí, sí. Ha habido gente que acercándose a Sentinel del Norte Claro, yo eso no lo sabía. pues llegaron y le pudieron dejar en la playa. Pero claro, salieron pitando porque ya se sabía la historia. Entonces, ellos describen que John Allen Chau fue atacado con flechas por los aborígenes, aunque siguió caminando para establecer su primer contacto, ¿vale? Y bueno, lo siguiente que vieron los marineros fue que los nativos ataron una soga alrededor de su cuello y arrastraron su cuerpo por la playa. Y ya se pierde en la, O sea, en que la selva. no, Claro, no duró nada. O sea, lo vieron los propios pescadores. No, nada. No hubo ningún high. Lo último que yo sé es que como que ahora la familia estaba intentando recuperar el cuerpo. Sí, pues, Entonces, complicado. claro, planteaban un asunto ligeramente complejo. Complejo, ¿no? complejo, porque a saber, eso Lo ya- mismo no merece la pena perder más vidas por recuperar lo poco que quede de Chau.
Sí, sí. Chao. Y como Porque, que el gobierno a saber. allí como que ya se... Pobre que cuando hubo un terremoto y demás, como que ellos ya no se iban a meter allí. Como que pasaron con un helicóptero y vieron que había gente y ya como que... Exacto. Bueno, esa gente ha sobrevivido, está bien, no vamos a meter a legislar esto. Ellos Tal viven cual, tal cual, tal ahí cual. y De hecho, menciono al final cómo se está comportando desde una época hasta ahora el gobierno indio con esta persona, porque se supone que es parte de su territorio. Claro, claro. Todo esto viene... Bueno, hasta aquí podemos hablar de Chau, pero yo quería explicar por qué Sentinel del Norte se comporta tan amigablemente con todo extranjero. Con Chau. Hasta aquí llega la historia de una evangelización que no fue. Y ahora vamos a hablar de por qué, aparte de que se ha hecho viral este tipo, por qué lo traía. Y es, hilando un poco con el anterior programa, una muerte tan absurda como evitable solo podía desencadenar una ovación de los premios Darwin. Y como los premios Darwin son historias que la gente aporta, que luego se verifican y demás, pero también estará verificada total, también se elige el Darwin del año, pues este tipo, antes de que acabe 2018, ha ganado ya el premio Darwin del año. Jolín. O sea, lo ha petado con su muerte absurda, Máquina. apartándose, como decíamos, de la carrera genética él solito. Así que eso lo tiene. Sí, pero además, claro, no tuvo hijos ni nada. No le ha dado tiempo, misionero, probablemente así un poquito tal, no... Así Un poquito tal. Ya sabemos, ¿no? Ay, Chau. Vale, ¿de dónde viene la hostilidad de esta tribu? Pues se comenta que su origen, el origen de la hostilidad, podría estar en la expedición llevada a cabo por el oficial de la Marina Británica, Maurice Vidal Portman, ¿Cuándo fue eso? en el siglo XIX. Finales del XIX, mediados finales, cuando estaba el Imperio Británico, claro, la India, Imperio Británico, todas esas islas, Imperio Británico. ¿Qué es lo que hacían estos tipos? Estos tipos intentaban secuestrar siempre a gente de las tribus que estaban esparcidas por esas islas, de todos los territorios, para enseñarles inglés y después introducirlos de nuevo y poder comunicarse con dichas tribus. ¿Qué es lo que pasó? Portman tenía como misión secuestrar a algún habitante. Los isleños se olieron la tostada y se escondieron en el interior de la isla. Entonces Portman llegó, consiguió captar a 2 ancianos y 4 niños. Los ancianos murieron porque pillaron enfermedades, o sea que no sirvió para nada, y a los niños los devolvieron con obsequios de los británicos. Y se entiende que a lo mejor podían ser utilizados como arma biológica para cargarse al resto. Porque claro, pillan una gripe y a tomar vientos los sentineles. Pero no pasó nada, no dio resultado porque siguen existiendo. Y al final, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Pues que India, por ejemplo, que se supone que es el territorio responsable, desde 1967 sus antropólogos se han propuesto ganarse poco a poco la confianza de la tribu dejándoles cocos, plátanos y hierro forjado como regalo. Vale, pues el hierro ha aparecido después en la punta de las flechas que la tribu dispara periódicamente contra los académicos exploradores y demás gente que quiere documentar que esa tribu sigue existiendo y que se mantiene aislada completamente del resto del mundo. Entonces, recomendaciones: no tocar los huevos a quien no te ha hecho nada, porque te puede salir un poquito escaldado. No, joder, pues es que es interesantísimo esto de Sentinel, ¿eh? A mí Desde me luego. parece brutal, vamos. Y eso, que nadie intente hacer nada y que se desarrolle. Pues nada, Entonces, Ojalá hacer un posibles programa en misioneros. Sentinel descartamos. Primero deberíamos ir dejando cocos a Lenin, si te lo aceptan, ver cómo va funcionando. Luego a lo mejor te lo disparan en cachos, no se sabe. Yo si queréis voy para allá y les intento convencer, ¿eh? Tú lo que tú quieras. Tú eres un dios griego. Una gran lo pérdida que para este programa, Ross. Por los premios Darwin, lo que sea. Yo por este programa mato. Pues nada, muy interesante muero. esta sección de la negromática, la verdad, muy actual y muy interesante. Muchas gracias, hombre. A Así vosotros, que nada, guapos. ya pues darle que el señor Lefle le dé a la música un poco ahí. Si no me equivoco, dice pesadilla nuclear, ¿no? Pesadilla nuclear. Joder, qué casualidad que llega pesadilla nuclear, porque hoy vienes a hablar de física nuclear, ¿no? Justamente, sí, De efectivamente. Pues cuéntanos. Bueno, pues nada, a mí es que me gusta la física nuclear y bueno, me gustaría hacer, puede que algún programilla lo acabe hablando de las mismas cosas, repitiéndome y eso. Pero bueno, este va a ser un poco introductorio. ¿Qué es eso de la física nuclear? ¿A qué nos suena? ¿Qué es la energía nuclear? ¿Es buena? ¿Es mala? La bomba atómica, todas estas cosas que nos suenan, no sé qué. ¿Qué opinión tenéis vosotros así un poco de la física nuclear? ¿A qué os recuerda? Hiroshima, bien. Hiroshima, ¿no? Eso es lo que más os está bien. suena. Los Simpson, a lo mejor. Homer Chernobyl. Simpson, mejor. Chernobyl molaba. Chernobyl. Que se dice nucelar, no nuclear, también. Nucelar. Sí.
Bueno, dale a la sección. Vale, bueno, pues nada. Voy a empezar un poquito desde el principio para tener un poco las bases, ¿no?, de todo esto. Se sabía ya, como a finales del siglo XIX, lo que era la fluorescencia de algunos elementos, ¿no? ¿Qué es eso de la fluorescencia? Pues la fluorescencia es que hay algunos materiales que reciben luz en una longitud de onda y la emiten de nuevo luz en otra longitud de onda diferente, ¿no? Y esto, por ejemplo, se había visto que pasaba en el uranio. Entonces, por ejemplo, en el uranio en las minas, pues se había visto que esto ocurría, ¿no? Entonces, había... Por lámparas. No, pues fluorescencia, pues por ejemplo, pues materiales que son fluorescentes por sí mismos, reciben luz, pues todos tenemos en mente un poco lo que es la fluorescencia, ¿no? Una cosa que es como el típico fosforito. No, fosforito es otra cosa, ¿no? Pero bueno, de estas cosas pues eso, pues que los iluminas y después te emiten como, pues eso, como otro tipo de luz. Sí, pero a lo que iba es que en una mina, con las lámparas que tuviesen y demás, que eso se Claro, iba viendo, ¿no? Eso es. A lo mejor le iluminabas con una lámpara y luego te reemitía en Vale. otros, ¿no? Pues este tipo de cosas se sabía que pasaban. Pues un señor francés que se llamaba Becquerel, Luis Becquerel, creo que era Luis. Pues si no, pues ya lo buscáis. Pues sí. Becquerel se puso a hacer pruebas con esto, ¿no? Y entonces lo que hizo fue coger un trozo de uranio y una placa fotográfica y lo que quería era ponerlas ahí al sol en París para ver qué pasaba, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues que ese día hacía mal tiempo y entonces pues no pudo llevar o sea, no pudo realizar el experimento como él quería. Entonces lo que hizo fue pues coger la piedra de uranio y la metió junto con la placa fotográfica en un cajón. Y pues al día o así, pues volvió a mirar y descubrió que la placa fotográfica había registrado como si la piedra de uranio hubiese emitido cosas, ¿no? Y entonces eso era extraño, porque no había habido luz previa para iluminar al uranio y que luego el uranio reemitiese, ¿no? Que es lo que se espera de la fluorescencia. Entonces ahí había algo raro, era como si la propia piedra emitiese cosas por sí misma, ¿no? Entonces eso era muy extraño. ¿De dónde? Es como que la piedra tenía energía allí dentro, no se sabía de dónde salía ni nada, ¿no? Entonces, ¿de dónde podía venir eso? Bueno, ahora sabemos que lo que ocurría era que se estaba desintegrando, lo que se producía era una desintegración beta, y es que los núcleos de los átomos de uranio, lo que ocurría es que se desintegraban. Lo que ocurre realmente es que un neutrón se desintegra en un protón y emitiendo a cambio un electrón, además de un neutrino, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, es como que ahí dentro de los núcleos hay una energía extraña que no se sabe muy bien qué es, porque no conocemos muy bien los núcleos y tal, y bueno, entonces todo es un poco extraño. Entonces, lo que se pensaba es, ¿se puede aprovechar esa energía de dentro de los núcleos, ¿no? Porque, bueno, como sabemos también, Einstein nos habló de la famosa ecuación de Einstein, ¿no? Es igual a mc al cuadrado, ¿no? Que relaciona la energía con la masa de las cosas. Bueno, pues a lo mejor es que la masa de los núcleos se puede utilizar para esa pequeña masa se puede utilizar para luego generar energía, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar eso? Pues lo que sí sabemos es que, estudiando un poquito más, lo que sí sabemos es que los núcleos grandes tienden a romperse y emitir energía, ¿no? Se pueden romper en cosas que son más pequeñas, en otros núcleos que son más pequeños y más estables. Hasta aquí se entiende todo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. De acuerdo. Bien, pues entonces decimos, pues vale, pues lo único que tenemos que hacer es coger los núcleos y romperlos. ¿Pero cómo los rompemos? Porque antes se pensaba que los núcleos eran única y exclusivamente protones. Entonces, claro, ¿cómo rompes una cosa los protones sabemos que son carga positiva, ¿no? Entonces, como que es todo, la carga positiva toda junta ahí en el núcleo, ¿no? ¿Cómo rompes eso? Porque necesitas una cosa que sea como del mismo tamaño que el núcleo, porque si no, no vas a poder romperlo, ¿no? La idea es que tú, por ejemplo, a esto le pegues así, entonces te lo puedes cargar, ¿no? Que sea una cosa similar, ¿no? ¿Cómo te lo cargas? No puedes coger protones. ¿Qué pasa si intentas tirarle protones a ese núcleo? No lo puedes hacer porque como tienen la misma carga, sabemos que las Rechazo, cargas iguales se repelen. Entonces no podríamos hacerlo. ¿Qué pasó? Pues que en 1932 llegó Chadwick
¿no? Fue Chadwick, sí. Y descubrió una cosa que estaba también dentro del átomo, de los núcleos, ¿no? Que eran los neutrones. Y los neutrones son la hostia, porque son unas partículas que son parecidas a los protones, pero que no tienen carga. Entonces, ahora lo que podemos hacer es utilizar los protones, o sea, enchufarle con protones a los núcleos para que se rompan y entonces liberar la energía que tienen dentro de ellos. Entonces, podríamos aprovechar esa energía que se suelta para, pues, lo que sea. Esa es un poco la idea de la energía nuclear. ¿Cuál es el problema? Porque siempre surgen problemas nuevos, ¿no? La energía que se libera de un solo núcleo es pequeñísimo, o sea, eso es súper pequeño, o sea, no te vale para... o sea, no se puede utilizar porque es muy pequeño. No vale para un hornillo ni nada. Nada, no vale para un hornillo. microondas tampoco. Nada, no llega. Ok. Entonces, lo que se idea es... a alguien se le ocurre la idea, y este alguien se llama Leo Szilard, ¿vale? En 1933 se le ocurre que lo que deberíamos intentar es producir una reacción en cadena. Una reacción en cadena de manera que con un único neutrón podemos petar otro núcleo más grande y ese núcleo se rompe y produce a su vez neutrones. Esos neutrones podrían romper otros núcleos y esos núcleos a su vez se vuelven a romper, producir nuevos neutrones y entonces vamos produciendo una reacción en cadena en la que conseguimos generar mucha energía, porque al final lo que haces es, solo rompiendo uno, consigues romper pues millones, muchísimos núcleos de uranio. Y así funciona la energía nuclear. Efectivamente. ¿Y eso en espacio ocupa? ¿En tiempo cuánto ocupa? Depende. Entonces la idea, bueno, eso ya es bastante técnico, pero vale, bueno, voy a acabar esto porque si no, no se entiende. Pero bueno, seguiremos hablando de esto porque realmente es interesante. Vale. La idea, lo que ocurre en las centrales nucleares de fisión es que lo que tienes que hacer es mantener eso estable, porque tú no puedes hacer una reacción en cadena gigante. Lo que pasa en Chernóbil es que no hubo control y se produjo reacción en cadena, se rompió todo y eso petó. Claro. Entonces lo que tienes que hacer es, de esos núcleos, de esos neutrones que te salen, que solamente uno de los que sale sea el que rompe. Y los demás los tienes que conseguir parar. Entonces... hay elementos técnicos que se pueden ir controlando y de los que podemos hablar otro día porque molaría bastante. Yo creo que podría ser para otro programa, porque yo creo que es algo que interesa y que está bien. Pero bueno, hemos hablado un poquito de física nuclear. Sí, una primera parte muy interesante. Así que nada, muchas gracias, Miguel, y bueno, hasta aquí el 6º programa de La Placita. Sabéis que podéis visitarlo en YouTube, iVoox o donde gustéis. Y un cordial saludo desde aquí, desde La Placita. ¡Chao! Chao, bello. Chao, chao. The world's first cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland.